Mira. Ojalá que llueva café en el campo. Buenos días. El primer café del 2020 de Gloria Burnigal. Aquí estamos con humito y todo. Miren, 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 miren. ¡Ah! Y con quién mejor que empezar el primer café del 2020 que con nuestro orgullo nacional, Juan Luis Guerra. Ojalá que llueva café, café en el campo. ¿Están listos? Con tu querer. Pues vamos a empezar. Aquí tenemos a una Gloria renovada para el 2020 por mi más amada y querida Richeila. Así que para cualquier tipo de make-up, ya saben, @Richeila en Instagram. Y pueden unirse a ella para todo, maquillaje, todo lo que quieran. Richeila está disponible. Entonces vamos a iniciar en el día de hoy. Ya hay mucha gente conectándose, Richie. En el día de hoy vamos a trabajar con un tema laboral. Súper, súper importante y con diferentes conceptualizaciones a nivel internacional, a nivel mundial. Y muchos se preguntarán, ¿qué quiere decir movilidad laboral? ¿Qué quiere decir movilidad laboral? ¿Será que muevo a los trabajadores, a los colaboradores? ¿Será que ellos se trasladan a otro lugar? Bueno, pues como su concepto lo dice y su palabra lo dice, pues movilidad tiene que ver con movernos, con trasladarnos, con hacer una serie de innovaciones. Y es un tema de tendencia del 2020. La movilidad laboral, si lo vemos desde su concepción primera, o sea, porque tiene muchas acepciones, es el movimiento geográfico y ocupacional de los colaboradores. La movilidad de los trabajadores ocurre, por ejemplo, cuando no hay impedimentos a que esto suceda. Usualmente son fácilmente divididas esas movilidades en dos clases, siendo personal sistemática y dependiendo de la locación física y de lo que se requiera para esa movilidad. Pero esa movilidad, por ejemplo, laboral, también depende de diferentes cosas externas, a nivel educacional, a nivel de facilidades de idiomas, facilidades de trasladarse a otro lugar. Hay una movilidad laboral general, que es, por ejemplo, la que practican los inmigrantes que se trasladan de un país a otro a ejercer un trabajo. Pero en el día de hoy, más que esa movilidad laboral independiente que puede ejercer cualquier colaborador y que lo quiera hacer por su cuenta, vamos a hablar de la movilidad laboral internacional y el derecho al que tiene cualquier trabajador a acogerse a la movilidad laboral antes de la llegada de su fecha de jubilación, que es un derecho que existe en España, en Europa, para todos los trabajadores que deciden acogerse a este concepto. Es muy distinto a lo que hablé al principio. Y me encanta tanto este tema porque va a ser uno de los 5 o 10 temas de tendencia del año 2020 en el derecho del trabajo, el derecho a la movilidad laboral que tendrán todos los colaboradores. Por ejemplo, viene con el derecho a la movilidad laboral un liderazgo intrínseco en él. Y se dice, según un estudio realizado a nivel internacional, que el liderazgo femenino con la movilidad laboral tendrá un auge mayor al que ya ha tenido. ¿Tú sabes lo que es eso, Richie?
que nuestro liderazgo femenino tendrá un auge mayor con la movilidad laboral. El crecimiento en Europa de mujeres expatriadas ha aumentado de un 15%, o sea, de un 15% en España y un 6% a nivel general del continente europeo. Los sectores con mayor ocupación de mujeres que se han trasladado a ejercer una movilidad laboral independiente ha sido mayor. ¿Qué otra cosa va a traer la movilidad laboral? Bueno, pues las generaciones nuevas. ¿Se acuerdan cuando hablamos en el café del 2019? No hace tanto, pero en el 2019 hablamos del clima laboral del futuro. Y cuando hablamos del clima laboral del futuro, hicimos una clasificación de las generaciones en el lugar de trabajo. Pues una de las generaciones que va a tener mayor incidencia en la movilidad laboral internacional van a ser los millennials. Un tercio de la fuerza del trabajo del mundo en el 2020 serán los millennials. Y por su gran capacidad tecnológica, por su gran capacidad competitiva, van a poder desarrollar sus trabajos o sus conocimientos en cualquier lugar del mundo. Porque los millennials tienen, por ejemplo, mayores competencias, destrezas, por conocimientos de idiomas, por conocimientos tecnológicos, y eso le permite de manera intrínseca poder ejercer el trabajo tanto a nivel nacional o de sus raíces como a nivel internacional en cualquier parte del mundo. Entonces, la movilidad laboral no es un tema aislado, es un tema del presente. O sea, ya estamos en 2020 y ya se está manejando como uno de esos 10 temas importantes en el mundo del trabajo. Uno de los países que más demandan esa movilidad laboral están dentro de ellos Alemania, Australia, está también en los países de Centroamérica, Colombia, México, obviamente Estados Unidos es quien más a nivel de exigencia, no, a nivel de que es como más común, ¿verdad? Que la gente se traslade a Estados Unidos a emigrar para un ejercicio laboral. Los millennials van a tener un juego importantísimo en este tipo de características del trabajo en el 2020. Algo que me llamó mucho la atención y de lo que yo hablo en mi libro, que lo escribí en el 2016 y ya estamos en el 2020, 4 años después, y se mantiene vigente, es el concepto de los crowdworkings que habíamos manejado en el libro, el tema de que los crowdworking existen y han desplazado lo que es un trabajo permanente en un solo lugar. Y decía que no está mal el crowdworking y que nosotros no juzgamos el crowdworking porque iba en ese momento como una tendencia a poder hacer que el trabajador o el colaborador pudiera ejercer su trabajo en cualquier lugar que estuviera, si las características de su trabajo lo permitían. Entonces, otra de las maravillas de la movilidad laboral es que se aumentará la cantidad de personas que podrán laborar desde sus instalaciones y no tendrán que trasladarse al lugar de la empresa de donde son colaboradores. Muy bien. Por ejemplo, si mi trabajo no necesariamente debe ser realizado en el lugar donde la empresa tiene sus oficinas, donde tiene su estructura, y yo puedo manejarlo debido a la gracia y al permiso y al beneficio de la tecnología, yo pudiera tener esa movilidad laboral a mi favor. Así que la movilidad laboral puede ser desde esa perspectiva y también la movilidad laboral internacional que arrastra a diferentes generaciones hacia diferentes partes del mundo. Pero hay una movilidad laboral que es importante la podamos conocer, y es que la movilidad en el trabajo tiene mucho que ver con la posibilidad
que puede tener el colaborador con su empleador de manejar estas medidas, manejar estas clases de formas de ejercer el contrato de trabajo en los diferentes lugares donde se encuentra y en las distintas legislaciones donde lo permitan. Por ejemplo, cuando hablamos de qué es acogerse a la movilidad laboral, en algunos países, por ejemplo, se habla de una movilidad laboral voluntaria en el año. Acogerse a la movilidad laboral voluntaria es un mecanismo que permite al trabajador o a la persona donde existe esta figura jurídica adelantar su jubilación. Oye, otro concepto, o escuchen otro concepto de movilidad laboral. Movilidad laboral no es solamente cuáles son las tendencias para yo ejercer mi labor o ejercer mi contrato de trabajo en diferentes lugares, en diferentes partes del mundo, o en un lugar distinto a la estructura, ya sea por geografía, ya sea por educación, ya sea por raza, ya sea por idioma, por todas esas características donde a ese colaborador se le haga más fácil desarrollar los objetivos de la empresa o desarrollar sus propios objetivos, se aplicaría la movilidad laboral. Sin embargo, hay una movilidad laboral que también se da en otros países relacionado al derecho que tiene un colaborador a exigir o a prescindir de la jubilación en la fecha que le corresponde y acogerse a esa movilidad laboral de manera facultativa, sin perder su derecho a cesantía. Can, can. Y aquí estamos inmersos en discusiones sobre el derecho a la cesantía o la sustitución de ella por algún derecho diferente para la modificación de nuestro Código de Trabajo en República Dominicana. Pero en otros países, por ejemplo, como en España, ya el tema de la movilidad laboral y del acceso a la movilidad laboral y acogerse a la movilidad laboral es una realidad. Y también me gustaría decirle esta noticia que salió hace como 8 años y sigue vigente en ese instituto, y es en Centroamérica, que podemos hablar de eso, el Instituto Costarricense de Electricidad, el ICE, en Costa Rica, o sea, estamos hablando de Centroamérica. Una cantidad de 239 empleados solicitaron acogerse a la movilidad laboral. Y eso fue en esa época, y terminaron ese proceso hace poco menos de algunos 4 años, y se aplicó de manera administrativa. La ley no contemplaba eso, sino que los trabajadores solicitaron acogerse a la movilidad laboral y el Instituto Costarricense de Electricidad evaluó, ponderó la solicitud y unos años después fue permitida. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que a veces hay cosas como la protección a la maternidad, que se aumentó por el convenio, el tiempo que tienen las mujeres ahora para su pre y postnatal. Por ejemplo, la licencia de paternidad que se le ha dado en algunas empresas de manera administrativa, ampliándoselo a un plazo un poquito más que el código reconoce a los padres, pero no está contemplado en el Código de Trabajo como tal, y el Código de Trabajo no ha sido modificado. La ley no prohíbe que el empleador implemente políticas administrativas que vayan en beneficio de sus colaboradores. Y asimismo, con el tema del derecho a la movilidad laboral, tampoco en el área pública prohíbe a que ciertas entidades estatales acojan algunas peticiones administrativas de sus colaboradores. Sin embargo, nosotros a veces, para implementar ciertas ciertas solicitudes que los trabajadores nos hacen, somos un poquito cautos por eso de lo que ya conocemos los que ejercemos el derecho del trabajo,
que es los usos y costumbres. O sea, un uso y costumbre en un lugar de trabajo que no esté contemplado en la legislación laboral, pues será parte ya de esa empresa y se hará ley y se le aplicará a todo el trabajador que demande el beneficio que usted le ha dado a otros trabajadores. Entonces, por eso a veces en nuestro país tenemos un poco de cautela para aplicar ciertas solicitudes. Pero vámonos de nuevo a esta movilidad laboral, que tiene derecho todo el que persigue acogerse. Y en el trabajo, pues, se puede interpretar tanto la movilidad laboral para ejercer el contrato de trabajo como la movilidad laboral que puede tener de manera internacional y tendencia en el mundo a permitirle a un colaborador acceder a su jubilación antes de la llegada del tiempo. Otra de las cosas que domina la movilidad laboral es la parte geográfica. ¿Por qué me acojo a esta movilidad laboral y qué puedo hacer con mis destrezas? ¿Puedo yo realmente obligar a mi empleador a reconocerme el derecho a yo poder trasladarme a otro lugar? ¿O puede el empleador en nuestro país trasladarnos sin ningún tipo de consecuencia jurídica? Bueno, actualmente en República Dominicana nosotros contamos con un derecho en el Código de Trabajo que se llama el ius variandi. Los empleadores pueden hacer uso de ese derecho y pueden modificar el contrato de trabajo. Sin embargo, no pueden hacer un uso abusivo del mismo. Si hacen un uso abusivo del mismo, estarían violentando las disposiciones de trabajo de nuestro código. Entonces, cuando hablamos del traslado de los trabajadores por parte de la empresa, sí hablamos de movilidad laboral, pero no es la movilidad laboral a la que me refería al principio. Hablamos de movilidad laboral porque el empleador podrá ejercer traslado de esos trabajadores siempre y cuando haya pactado al inicio del contrato de trabajo que eso podrá ser posible en el desarrollo del contrato. Por ejemplo, si usted entró a trabajar en una sucursal o en un lugar y va a ser trasladado a otro sitio, va a ser trasladado tal vez a otra provincia, debió de haberlo previsto a la hora de iniciar el contrato de trabajo para que el trabajador o el colaborador le manifestara si su ejercicio sobre ese contrato de trabajo lo podría hacer en cualquier lugar del país. Si no, entonces tendría ahí que manejarse un consenso entre ambas partes para poder hacer posible ese traslado. Si la empresa decide cambiar su lugar de trabajo, si la empresa decide ya no laborar en un área porque va a trasladarse a otra, pues ahí hay ciertas situaciones que deben de ser comunicadas y manejadas y aplicadas a los colaboradores, porque ahí ya dependerá el nuevo lugar, el nuevo movimiento, si son afectados o no son afectados en la ejecución de su contrato. Supongamos que usted tiene sucursales en Santiago, Santo Domingo, Puerto Plata, pero decide que Puerto Plata, Santo Domingo cierran y se queda solamente con Santiago. Habrá empleados que usted va a tener que aplicar los derechos que se manejan con relación a los cierres de empresa o con relación a los cierres de sucursales, pero si esos cierres no han sido supervisados y no cuentan con las disposiciones correspondientes, tendrá que manejar todo lo que tiene que ver con esos empleados de acuerdo a los derechos que le corresponden. No me quiero poner a desarrollar qué pudiera hacer en cada caso porque el tiempo no nos da. Es un poco corto el tiempo que tenemos. El cafecito es solo por 30 minutos. Pero de una forma rápida y recapitulando lo que hemos hablado, movilidad laboral puede ser geográfica, movilidad laboral puede ser de tendencia, como es el tema de las generaciones millennials en el año 2020, que podrán por sus destrezas y competencias desarrollar su trabajo en cualquier parte del mundo, porque tienen idiomas, porque tienen un conocimiento tecnológico importante.
Movilidad laboral también puede ser esa que arrastra a la masa inmigrante, que por su capacidad laboral de trasladarse, de irse a otro país, podrán llegar a representar un porcentaje importante en la movilidad laboral geográfica de países indistintos. Se me olvidó mencionar ahorita Canadá, que es uno de los países que está arrastrando a nivel profesional mucha movilidad laboral. Y hablamos de la movilidad laboral como un derecho que tienen ciertos trabajadores en algunos países del mundo a acogerse a la movilidad laboral voluntaria, en la cual tiene la facultad de solicitar la jubilación antes de la llegada de su fecha o de prescindir de su contrato de trabajo antes de la llegada de su jubilación, consensuando y acogiéndose a la movilidad laboral para no perder sus derechos o prestaciones en algunos países como la cesantía. Y le señalé el país centroamericano que tuvo un instituto que lo practicó, que fue el Instituto Costarricense de Electricidad. Y fue ya hace unos años, o sea, estamos hablando que fue parte de esta década, fue 2012 en adelante, pero que se dio. Y en España tenemos muchos casos de movilidad laboral, también de protección. Hay casos de protección y de emergencia, y por eso la movilidad laboral es un tema de tendencia del futuro, que son los casos en que las personas han sido víctimas de violencia de género. Y aquí me quiero detener. ¿Por qué me quiero detener? Porque apenas días del 2020 vi varias publicaciones que en República Dominicana ya habían 4 casos o más de feminicidio. La movilidad laboral le da la facultad a las víctimas de violencia de género o de cualquier violencia de ser trasladadas a otros países, a otros lugares, para que si sus victimarios continúan con vida, no puedan acceder a donde están. Es una pena que nuestro país, vamos a decir así, no cuenta con esos recursos todavía, pero sería una buena propuesta para todos nuestros dirigentes, nuestro año electoral, que es ahora en el 2020, visualizar eso. ¿Cuáles son las cosas que vamos a hacer para provocar la mejoría de una víctima de violencia de género, de una víctima sobreviviente de violencia de género, que pueda tener acceso a una movilidad laboral inmediata, ella y su familia? Una movilidad laboral inmediata es el derecho que ella pudiera tener a trabajar en otra parte del país, en otra parte del mundo, y que nosotros podamos tener las garantías procesales y fundamentales para proveerle a esas víctimas de violencia de género, a esas que han decidido someterse a procesos de ayuda, porque ciertamente quien no quiera dejar a su victimario ya es otra cosa, pero quien decida dejarlo y tiene el temor de que le puede pasar algo estando en el mismo lugar, tener el derecho a eso. O sea, yo sé que es un paso agigantado, porque ni siquiera ciertas cosas mínimas que se han solicitado para estos casos todavía se mantienen sin aprobar en nuestro Congreso. Y muchas cosas también que queremos hacer, muchas caminatas, muchas manifestaciones. Yo pienso que si todos los profesionales del derecho y de todas las carreras nos unimos a trabajar, la movilidad laboral para las víctimas de género es una opción, porque pudieran hacer una vida diferente, una vida lejos de la persona que pudiera causarle la muerte, y crearles realmente ciertas bases para poder ejercer su trabajo lejos del lugar donde ha sido víctima de este tipo de violencia de género. También la movilidad laboral es un tema de tendencia del 2020, fuera del feminicidio y fuera de todo eso, por los temas de terrorismo. Y al ser el terrorismo un tema mundial, un tema que existe mundialmente, el tema de la movilidad laboral de lo que han sido víctimas de terrorismo, de lo que son parte de ese sistema, ha sido algo como un derecho
de preferencia un derecho al que ellos se acogen y al que los estados donde tienen estas facilidades y acogen estas facilidades aplican la movilidad laboral y trasladan a estas personas con todas las seguridades que puedan ellos proveerle. La movilidad laboral no va a dejar de ser un tema de tendencia porque toca dorsalmente sectores tan importantes, etapas tan importantes de la vida del colaborador, que no vamos a poder desprendernos de él tan fácil como que voy a dejar de hablar de, ¿qué les digo?, de la ejecución del contrato de trabajo. O sea, está conectada, está vinculada a la ejecución del contrato de trabajo y por tanto será un tema de tendencia nacional e internacional. Otros temas, y ya con este quiero cerrar, y no por ser el último es el menos importante, sino todo lo contrario, es que la movilidad laboral está también relacionada a las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad tienen opciones para ejercer sus funciones en otros países. Nosotros todavía no tenemos las opciones reconocidas en la legislación laboral de que una persona con discapacidad podrá ejercer algún contrato de trabajo desde su casa o desde X lugar. No porque el código lo prohíba, no lo prohíbe, sino que el código establece que por ciertas situaciones la inejecución del contrato de trabajo le da el derecho al empleador de pagar una asistencia económica y terminar la relación de trabajo. Pero ¿qué pasa? A nivel internacional, las personas con discapacidad que acrediten su necesidad de recibir fuera de su localidad un tratamiento de habilitación, rehabilitación, médico-funcional, psicológica, o sea, dependiendo de cuál sea su discapacidad, podrá realizar su contrato de trabajo si sería posible en el lugar donde debe recibir sus tratamientos médicos. Pero eso no es aquí, para que los que me están mirando no se vayan a confundir. Eso que le estoy diciendo, ese ejemplo que le estoy dando de esos trabajadores que tienen esos privilegios y esas tendencias y esos temas de movilidad laboral no se está aplicando así en República Dominicana. Esto es tendencia internacional en diferentes países del mundo, en Occidente, en Oriente, no tengo los datos exactos, pero sí tengo países puntuales donde se realiza. Entonces, quiero que eso lo capten y no se vayan a confundir y no le vayan a decir a su empleador en República Dominicana o en Santo Domingo, bueno, como yo voy a recibir un tratamiento médico en tal sitio, a mí hay que trasladarme a tal sitio. No, eso aquí no funciona todavía. Y aparte, si fuera necesario, ¿qué es lo que pasa a nivel internacional? De que ese tratamiento médico donde se realiza el contrato de trabajo se hace imposible ejecutar, entonces se le garantizaría a la persona discapacitada una forma de trabajo diferente y se le dispensaría de ejercer el contrato de trabajo que tenía con ese empresario o esa empresa y se les reubicaría. Pero ya eso es un tema de tendencia internacional. Entonces, vuelvo a repetir, la movilidad laboral está conectada, está vinculada a la ejecución del contrato de trabajo. Está también vinculada a trabajar, a tener el derecho a jubilarse antes de tiempo de cualquier colaborador a nivel internacional y también está vinculada a diferentes situaciones ocurridas con los colaboradores. Y una de las principales los principales focos para la tendencia a la movilidad laboral son las víctimas de género, las víctimas de terrorismos y las personas también discapacitadas. Yo quiero elevar un minuto con ustedes
de, de gratitud por que el Café con Gloria Burnigal ha sido emitido durante muchos meses del 2019. Ha sido un emprendimiento que nació para compartir información, para compartir temas legales, de liderazgo, humanos, del clima laboral, de los fenómenos laborales, y nos vamos, gracias a Dios, a mantener en el 2020 compartiendo temas de tendencias como este. En esta ocasión escogí la movilidad laboral porque creo que es un tema que nos ocupa a todos los que ejercemos un contrato de trabajo en cualquier lugar del mundo. Si no eres de República Dominicana y en tu país existe la movilidad laboral tal como la he tratado, pues qué bueno. Y si quieres compartir cualquier comentario, puedes dejarlo en mensaje. Puedes ver este programa durante 24 horas en Instagram. Recordándote que igual en este año 2020, si no puedes ver el Café con Gloria Burnigal en Instagram, podrás verlo en YouTube, en mi canal que aparece en mi bio de Instagram, @GloriaBurnigal. Así que quiero agradecerles a todos la sintonía. Quiero agradecerle a todos los que se han conectado esta mañana y han podido disfrutar de este tema, que pueden hacer sus sugerencias, sus comentarios y todo lo que les haya gustado de la movilidad laboral y todo lo que quieran opinar de la movilidad laboral en base a estas conceptualizaciones que les traje en el día de hoy. Por aquí, una servidora, Gloria Burnigal, feliz de este primer viernes del 2020 poder compartir un cafecito con todos ustedes. Nos vemos el viernes que viene con un tema súper emocionante y que es parte de una gran sorpresa. Y ya saben, ojalá que llueva café en el campo, como dice Juan Luis. Los quiero a todos. Movilidad laboral, tendencia del 2020. Y vienen más. Feliz fin de semana.